Hablaremos del nacimiento de Set. Después del fratricidio en el que Caín mató a Abel, Adán, temiendo que otro hijo engendrado por él y Eva pudiera compartir aquellos destinos, se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa durante 130 años. Es un tiempo. Después se quejan de uno. Bien. A mí también me parece mucho. Sí, es una abstinencia. Sí, sí. Sí, se hace la noche. Bueno, en el transcurso de ese tiempo, los súcubos, aquellos demonios con forma femenina, que seducían a los hombres, bueno, solían hacerlo con Adán mientras dormía, le provocaban sueños pecaminosos, bueno, que son los únicos que vale la pena soñar después de todo. Además, los íncubos, que es al revés, son los demonios en forma de hombre, seducían a la durmiente Eva, e incluso iban más lejos, ya que engendraban demonios con ella. Al igual que los súcubos, los íncubos, o merigim, llamados también, eran los espíritus tenebrosos creados por Dios al anochecer del sexto día. Parece que fue una creación involuntaria. Dicen que Yahvé no calculó la puesta del sol, entonces antes de que pudiera completar aquella creación, los cuerpos de aquellos seres, el sol se puso, comenzó el primer sábado, y Yahvé se vio obligado a desistir. Así los merigim fueron, por lo tanto, seres a medio crear. Tiene su gracia esto, ¿no? El amigo Spinoza, el amigo Descartes, tendría mucho que decir al respecto, ya que ellos han estado muy preocupados por el tema de la omnipotencia, aunque relacionado con el asunto del mal. Bueno, esto también está relacionado con el asunto del mal. Parece una demasía que una divinidad omnipotente olvidara la puesta del sol. Pero hay que decir también que esto no es un artículo de fe, sino un comentario acerca de anotaciones eruditas sobre libros que no forman parte del corpus que suele leerse acerca de estos asuntos. O sea que, bien. Digo para que no joroben. Sí, está bien. Como Yahvé había decidido poblar la tierra con seres humanos y no con demonios, inculcó entonces en el corazón de Adán un deseo ardiente por Eva. Inculcar es allí una palabra que abre una amplia discusión acerca del libre albedrío. Sí, señor. Sí. Bien. Inculcar deseo también es más extraño. Bueno, no podía tolerar la divinidad aquella frialdad adánica por su esposa. Adán debía entonces vencer el dolor del fratricidio, el dolor del crimen que Caín había cometido en la persona de Abel, y debía, por orden divina, comenzar a procrear. Muy bien. Cuando Adán comenzó a sentir nuevas y violentas pasiones por Eva, intentó refrenarlas mediante la ausencia, que es posiblemente el mejor método anticonceptivo. Absolutamente. La ausencia. También el mejor método para dominar unas pasiones, cuando están referidas a un objeto cierto, ¿no? Sí, claro. Gente menos exigente como yo tienen pasiones desmedidas por cualquiera. Bueno. Así que cambian de objeto rápidamente, entonces la ausencia no garantiza nada porque siempre hay alguien que está presente. Lo dura, claro. Claro. Está bueno. Así que es bueno, como método anticonceptivo, ausentarse uno, mejor todavía, ausentarse la persona que despierta en uno la pasión. Claro. Y listo el pollo. Bien, Adán trató de refrenar aquella pasión mediante la ausencia, pero aún estando a gran distancia de Eva, el deseo se hizo tan intenso que volvió. Pareciera que fuera la única mujer del mundo. Claro. Vamos, Adán. Volvió dando lástima, ¿no? Yació junto a ella y Eva, tras el tiempo pertinente, dio a luz a Set. Algunos dicen que un ángel de Yahvé ordenó a Adán que yaciera con Eva, pero él se contuvo hasta que se le prometió un hijo llamado Set, que significa consuelo. Allá se llaman consuelo los señores, Sí, claro. Mire cómo... no las niñas. Remedios. Hijo que aliviaría su aflicción por la muerte de Abel. En fin, luego del nacimiento de Set, Adán volvió a la abstinencia. Entonces vino a presentarse esta vez nada menos que Samael, el demonio, disfrazado de mujer hermosa, que es el disfraz preferido del diablo. Sí. Bueno, fingiendo ser hermana de Eva, le pidió que se casara con ella. Adán le respondió con gran astucia
que Eva no tenía hermana, lo cual es un inciso clásico. Ahí nació esa expresión Claro. famosa. Y fue a pedirle consejo al propio Yahvé, con quien tenía contacto directo, ¿no? Yahvé, inmediatamente descubrió la figura de Samael, le dijo, no Mayás, es Samael. Despertá, Pierrot, le dijo la divinidad. El tipo que se hace pasar por la hermana de Eva, que efectivamente no tiene hermana, es Samael, ¿qué el va a hacer? demonio que trata de perderte. Entonces le ordenó a Adán que volviera a unirse a Eva para mitigar una vez más deseos que imprudentemente pudieran acercarlo a algún demonio. Algunos dicen que Adán mantuvo la abstinencia, pero solo con Eva, y que durante los largos años de desencuentros se unía a la famosa Lilith. Lilith, claro. Uno de los vástagos secretos de aquella relación, Adán-Lilith, fue una rana sabia que enseñaba los lenguajes a los humanos, a los mamíferos y a las aves. Además, enseñaba esta rana, hija de Adán, las propiedades curativas de las hierbas y las piedras preciosas. Pero la gente que dice eso es gente supersticiosa, la que no debe darse fe. Del kibutz La Bondiola sos el más rana. Sí, Claro. ciertamente Adán volvió a interesarse por Eva y antes de morir ella había dado a luz 30 parejas de gemelos, que es bastante. Todo esto como consecuencia, dice Graves, de unos ritos maritales indicados por el mismo Dios y realizados con la mayor santidad y decoro, que es la manera de hacer estas cosas. Claro. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set. Bueno, así cualquiera, ¿no? Como para no cansarse también. Claro. Claro. Esta historia de la iniciación de Adán en el deseo a instancia de Yahvé para la procreación humana o a instancias de Samael para la procreación de demonios refleja la opinión de los esenios, según la cual abstenerse de toda actividad sexual podía tener consecuencias peligrosas. Repito la opinión de los esenios. Abstenerse de toda actividad sexual puede tener consecuencias peligrosas, señora. Esto decían los esenios, incluso en calzoncillos. Claro, claro. Vestían de blanco los esenios. Y Flavio Josefo, aquel ciudadano romano, aquel judío que fue ciudadano romano y que escribió en el siglo I, cuenta que los esenios practicaban los casamientos de prueba Claro. por 3 años. Bueno, es mucho probar, me parece, ¿no? Sí, sí, para prueba. 3 años de prueba, no duran ni los verdaderos. Pruebita, pruebita, pruebita. ¿No será 3 horas? Esto para asegurar la fertilidad. Durante ese tiempo se aseguraba esa condición, merced, me imagino, a un fervor amoroso notable. Flavio Josefo describió a Set como un hombre virtuoso cuyos descendientes vivieron en una paz armoniosa. Cuenta que perfeccionaron la astronomía, cosas por el Claro. estilo. En estos escritos se situó a Set en el cielo y una tradición hebrea tardía lo consideró el mismísimo Mesías. Set se convirtió en héroe de los llamados setianos gnósticos y también de los maniqueos del siglo III. Mani, ahí está el famoso Mani, consideraba que Caín y Abel eran hijos de Satanás y Eva y que Set era el verdadero descendiente de Adán y Eva, que estaba lleno de luz y que era el ser a seguir. En el Génesis, sin embargo, no se le atribuyó a Set ninguna virtud concreta. Para los musulmanes, Set también es el tercer hijo de Adán y enterró a sus padres en el monte Abu Jobais, vecino a la Meca, y allí permanecieron sus huesos hasta la época del diluvio, en la que Noé los desenterró y los guardó en el arca para que no se perdieran. Pasado el diluvio, Noé los enterró, pero esta vez en Jerusalén. Para esta tradición, la famosa cueva de Macpela no tiene los huesos de Adán. La cueva Macpela, recuerda usted, en donde están los huesos de Adán y Eva, pero también los de Abraham y Sara, y también los de Jacob y los de Isaías y Rebeca, los de Jacob, y yo no sé con cuál de las dos está, con la que él no quería está. Claro, con la que esposa... Con Raquel, sí. Claro. bueno, y así. Y así todas estas parejas están en esa cueva. Bueno, que esta tradición desconoce, pues dice que los huesos de Adán los enterró Noé en Jerusalén y basta de lío, ¿no? Estos son los datos que queríamos dar acerca de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, muy nombrado
en las palabras cruzadas, ¿no? Sí, señor. 3 letras. A favor de los eseños, digamos, a usted le puede interesar, Sí. Que según la novela King Jesus, que a usted le gusta mucho, Sí. los eseños habían instruido a Jesucristo durante los 30 años en que no se sabe dónde estuvo. Y entonces, siendo célibe después Jesús, esto parece un poco incongruente, ya que los eseños recomendaban una actividad, ¿no? Sí, claro. Pero en esa novela se señala que Jesús no fue como dicen que era, y se lo imagina allí casado, con descendencia, e incluso generando una familia real en Marsella, ¿no? Así que, Sí. acá lo que me gusta es que el mismo Dios está dentro de la ley. Este es el punto interesante. ¿Sabe qué? Se lo dejo a ustedes eso. Fíjese, un Dios que interrumpe su creación porque viene el Sabbat. Claro, ahora... O sea, un Dios que se sitúa él mismo bajo la ley. Esto es fácil de imaginar, digo, interesante de imaginar más bien en esas discusiones a las que el joven Isa o Jesús empezó a participar siendo un adolescente, cuando los doctores de la ley se reunían allí en los alrededores o dentro mismo del templo y proponían cuestiones que a uno hoy en día le pueden parecer un poco ociosas, como por ejemplo, a ver, ¿puede pararse Dios, detener Dios su acción solo porque llega el Shabbat y hay que honrar el Shabbat si Él es el mismo? Bueno, ahora, la cuestión es, ¿cómo se honra el Shabbat si es el primer Shabbat? Es muy raro también. ¿Qué otra cosa había antes para honrarlo? Pero es interesante esto también por otro lado, porque creo que lo que esto pone en el medio, ¿sabe que empecé a leer después de disfrutar de vuelta de King Jesus la historia del catolicismo, de nuestro amigo que escribió el siglo XX, ¿cómo se llama? El historiador, Paul Johnson. Bueno, y Que es muy cristiano, Paul Johnson. claro, y es un poco molesto porque además tiene que ser... Es un poco demasiado cristiano. Siempre está del lado de alguien, incluso Sí, claro, sí, narra está por creer, sí. Claro, narra con fruición las cosas que hacía la Santa Inquisición, que a uno lo pone un poco los pelos de punta. Pero digo, ahí sí aparece esta cosa de la unicidad y la eventual duplicación. Una sola lengua había en tiempos originarios, cosa que después va a ser vista como una maldición. Un solo Dios, cosa que ya nos había contado el amigo Amenofis IV, a quien ¿no? Un solo padre para todos los pueblos y un solo sindicato por rama del trabajo, diríamos también, pero siempre era la unicidad. Y después empieza a ver la humanidad que la unicidad genera cosas que están prohibidas. Por ejemplo, no puede ser la misma familia la pareja que se arme, eso genera incesto, ¿sí? El pan con pan es comido de sonso, bueno. Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Digo, el mundo parece transcurrir entre estas cosas de unicidad y de duplicidad. El Merijim es un hombre a medias, por ejemplo, ¿no? Y una vez más tenemos el planteo de Dios, Dios que es único y que no tiene una cosa precedente. ¿Puede inculcar algo que después sea una virtud? ¿Hay libre albedrío entonces? Los hombres deben discutir estas cosas. Y una vez que llegamos a todo esto, volvemos a este asunto de a ver, cómo es la cosa de poder desarrollar la humanidad, el amor, otra vez la historia del amor. Está Eva, a mí me parece mucho más interesante la historia de la humanidad si además de Eva está Lilith, digo, donde no solo estaba el libre albedrío de Adán, sino que además uno imagina las generaciones subsiguientes con un poco menos de trisomía del par 21. Los hijos de Lilith serían malos, los de Eva serían buenos y más o menos se mezclaría esta pareja de gemelos. No tiene mucho sentido juzgar en términos biológicos con la idea del secretario general de la CGT, justamente. Pero de todos modos, como nuestra vida transcurre así, claro, porque después de tantos miles de años somos todos piolas. Exactamente, pero en ese momento te quiero ver. Digo que en realidad uno puede empezar a ver que todo es perfecto según el método que elija. E incluso, porque ¿cuál es la consecución, digamos, cuál es aquello que se busca finalmente? Es encontrarle un sentido a circular por aquí. Y este sentido todos terminan diciendo que es del orden, del amor a Dios, del amor a otra persona. Y uno incluso puede creerlo siendo ateo, por ejemplo, hasta que en algún momento, y esta es la revelación que sufren todos los profetas, en un momento la historia de amor se termina. Uno abandona o es abandonado, se quiebra, y entonces descubre para siempre que la historia de la humanidad, igual que en el caso de una sola lengua, y qué sé yo, es quizás una diferencia entre lo legal y lo legítimo. Y entonces todo lo que le va a quedar en adelante, salvo las breves interrupciones en que el amor aparezca y no va a importar el nombre, todo el resto son años de soledad. Qué lástima, yo lo había pensado pensando en los 130 años de interrupción de interrupción. Pero, sí, pero estos años de soledad son más terribles, los que dice usted. Sí, muy triste. Mucho más terribles que estar sin Eva. O no sé si es lo mismo.
Pero, ¿sabes qué pasa? En la interrupción hay un regreso, hay un retorno. Entonces, es una espera más que una soledad. Claro, tienes como razón. Penélope por ahí, ¿no? Sí, Al sí, revés. sí. Muy bien, como quiera que sea, Astor Piazzolla y Jerry Mulligan van a tocar para nosotros Años de Soledad.